Otro tipo de que presenta en la membrana de Matías, glandular con sonda Lee, Duffy y etc. Entonces, puede ser pregunta de examen, que son otro tipo de moléculas, ¿no? Aparte de las 4 que ya conocemos, ¿no? Entonces acá tenemos el grupo A, tiene un antígeno A, y que sería el anticuerpo, el anticuerpo anti-B, ¿no? Este es un antígeno, ay, ¿qué he dicho? Este es un antígeno grupo B, y que tiene un anticuerpo anti-A. Y este es el grupo AB, que tiene un antígeno A y un antígeno B. Que este no tiene anticuerpo, tiene sin anticuerpo. Y la O, que no son sin antígenos, pero que tiene anticuerpos anti-B y anti-A. ¿No? Sobre el factor del RH. En el año 1940 se detecta la existencia de un nuevo antígeno en la membrana de los hematíes de la mayoría de la población. Este antígeno es llamado RH o antígeno D, ya que las primeras investigaciones se llevaron a cabo experimentando con un simio de tipo Macacurrexus. El RH es otra proteína que si está presente en la superficie del glóbulo rojo será positivo y si está ausente es RH negativo. Entonces, el RH es otra proteína que se encuentra en la superficie de los hematíes de la mayoría de la población, un 85%. En el sistema RH hay mayor de 50, ¿no? Antígenos, ¿no? Se contemplan 6 antígenos determinantes de la mayoría de los fenotipos. Y el antígeno D es el más inmunógeno y determina a las personas RH. El gen RH positivo es dominante, e incluso cuando se junta con un gen RH negativo, el positivo prevalece. Por ejemplo, si una persona tiene los genes positivo, el factor RH en la sangre será positivo, es positivo. Si una persona tiene todos los genes positivo, negativo, el RH en la sangre será que será positivo o negativo. A ver, chicos. Será positivo. Recuerden que el positivo prevalece, dominante, ¿no? Si una persona tiene los genes negativo, entonces el factor RH, ¿qué será? Negativo, ¿no? Es negativo. No tiene factores positivos, entonces no prevalece. Por ejemplo, acá es el papá, la mamá. Entonces el papá tiene los genes positivo y negativo igual a la mamá, positivo y negativo. ¿Qué pasaría si el papá es positivo y la mamá negativo? ¿Cómo saldría el hijo? Positivo. Positivo, ¿no? Positivo. Positivo. Ahí el problema. Entonces sale positivo, ¿no? Y que también puede, bueno, más lo que es la mamá, sale positivo. Ya recuerden que el positivo es el que prevalece, ¿no? Acá hay otra. El papá es positivo y la mamá es positivo. ¿Qué sale? Positivo. Positivo, ¿no? ¿Qué sale si el papá es negativo y la mamá es negativo? Negativo. Negativo, ¿no? Entonces, ahí salen así los tipos. Positivo, positivo. Recuerden que el positivo prevalece. ¿Ya? Entonces vemos, ¿no? Tenemos los genes y los hijos, ¿no? Y no hay problema, ¿no? Entonces un 3% que no tiene. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando el papá tiene los genes, dos genes positivos y la mamá tiene los dos genes negativos. Entonces el hijo puede salir positivo, ¿no? Y ahí el problema, porque la mamá es el que comparte, ¿no? Con el bebé, con el producto, ¿no? Y sale positivo, ¿no? Ahí es el problema, ¿no?
¿Qué pasa si el papá es negativo y la mamá positivo? No hay problema, ¿no? Porque el positivo prevalece, ¿no? Si uno que es negativo y la mamá también es negativo, puede ser negativo, ¿no? No hay problema. Y si los dos son negativos, también 0% de problema. Se denominan RH positivo los hematíes que son aglutinados por este anticuerpo y tienen importante el antígeno RH en la superficie. Se denominan RH negativos los que no son aglutinados y por tanto no poseen el antígeno RH en su superficie. No sé si en sus prácticas, ¿no? Para cuando hay veces, no sé, los laboratoristas no sé si habrán visto, ¿no? O cuando sean internas, ¿no? Para ver si tienen un paciente que rápido va a entrar a sala, ¿no? Para decir qué grupo es, va a necesitar sangre, entonces el interno va y dice, tómelo rápido. Entonces con unas gotas de sangre nomás puedes saber porque son unas sustancias y te vas dando cuenta, ¿no? Si es positivo o negativo. Ese es rápido, ¿ya? Puedes ver las aglutinaciones, ¿no? Este factor se encuentra en la sangre del 85% de las personas que se denominan RH positivas, mientras que el 15% restante que carece de este factor se denomina RH negativo. Entonces, de esta forma, una persona debe de tener un grupo sanguíneo formado por la proteína A, B, las dos, que es AB, o ninguna, que es el grupo O, ¿no? Y además será el RH positivo o negativo, ¿no? Entonces, acá tenemos el grupo sanguíneo, y ya saben que son los 4, AB, AB y el grupo O. Y el factor RH positivo y el RH negativo, ¿no? Entonces, el grupo, en la membrana, está el antígeno A, el antígeno B del grupo B, el antígeno A, del AB, antígeno A y B. Y del grupo O no tiene antígeno, ¿ya? Y en el plasma nos dan un cuerpo. El anti-B del grupo A, el grupo B es el anti-A, en el AB no tiene anticuerpos, y en el grupo O es el anti-A y el anti-B, ¿no? Y lo que es en el factor, en la membrana, el antígeno D, y en el negativo no tiene antígeno, ¿ya? Y en el plasma no tiene anticuerpos, y en el negativo es anti-D. Entonces, acá vamos a poder, ¿de quién puedo recibir y a quién puedo donar, no? Ahí se van preguntando. La mayoría cuando tenemos algún paciente, tú quieres donar sangre, te preguntan o te sacan qué grupo eres, ¿no? Entonces, vemos que el del grupo AB son positivos, puede donar a todos los positivos y negativos, ¿no? Grupo AB positivo, grupo AB negativo, grupo A positivo, grupo A negativo, grupo B positivo, grupo B negativo, O positivo y O negativo, ¿no? Y el grupo AB negativo, ¿a quiénes puedo dar? El del mismo grupo, ¿no? Que es el AB negativo, y el grupo A, que es al AB negativo, y el B, que es negativo, al grupo AB negativo, ¿no? Y el O negativo, que es el grupo AB negativo, ¿no? ¿Qué se pasaría si que quiere donar el grupo? ¿Quién puede recibir? El grupo A, ¿qué puede recibir? Puede recibir del grupo A positivo, el mismo grupo, del A negativo, del O positivo y del O negativo, ¿no? Otro grupo de quién puede recibir, el grupo A negativo, ¿de quién puede recibir? De su mismo grupo positivo y del O negativo. Entonces, es el grupo A negativo, los que tienen grupo A negativo ya saben, o bien es de su mismo grupo, o bien es del O negativo, ¿no? Los del B positivo, ¿de quién les puede donar? El mismo grupo, el B positivo, el B negativo,
el O positivo y el O negativo. ¿Ya? Del B negativo, ¿quién les puede dar? Igual, su mismo grupo, B negativo y el O negativo. El O positivo, ¿quiénes le pueden donar? El O positivo y el O negativo. Y el O negativo, ¿quiénes le pueden donar? Todos le pueden. ¿Quiénes pueden recibir? Todos quien pueda recibir, ¿no? Por eso es que dices el grupo universal, ¿no? Entonces, comprendiendo esto, ya, vamos a lo que es la patología, ¿no? Entonces, inmunización materno-fetal. Inmunización, desarrollo de anticuerpos contra antígenos. Inmunización, desarrollo de anticuerpos contra antígenos de la misma especie, ¿no? Entonces, la inmunización materno-fetal es el desarrollo de anticuerpos maternos contra los antígenos fetales, contra el feto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Reconocer las características clínicas de manejo y de tratamiento de inmunización materno-fetal, ¿no? Estimular las conductas preventivas. Más que todo acá es prevenir para evitar el desarrollo de esta enfermedad. Como le digo, en la actualidad es muy poco. La inmunización hereditaria feto-materna se define como la presencia de anticuerpos maternos, ¿no? Dirigidos contra antígenos presentes en los glóbulos rojos fetales. Los anticuerpos maternos pueden atravesar la barrera placentaria y provocar hemólisis de los glóbulos rojos fetales, produciendo anemia hemolítica y hiperurinemia, características de la enfermedad hemolítica perinatal, y la principal causa de esta enfermedad es la incompatibilidad ABO, seguida de la inmunización RH. ¿Ya? Esta última ha disminuido su incidencia dado el amplio uso de inmunidad anti-D, ¿no? Sin embargo, el glóbulo rojo tiene más de 400 antígenos, de los cuales se han descrito más de 50 relacionados con el desarrollo de enfermedad hemolítica perinatal en todos sus aspectos. Entonces, acá hay una tabla, ¿no? Es antígenos del glóbulo rojo fetal capaces de producir inmunización materno-fetal. ¿Qué son estos? ¿No? Son los más comunes, ¿no? Y estos son los antígenos, ¿no? Que producen, ¿no? Y la enfermedad hemolítica perinatal, ¿no? Ya. Entonces, en el RH vemos que es la enfermedad de leve a severa, ¿no? Es lo que más vamos a ver, ¿no? En el DACN no produce la enfermedad, ¿no? Y en el KIC leve, también leve a severa, ¿no? Y otros grupos hay moderado, leve, ¿no? Entonces, este cuadro está adaptado, ¿no? La sociedad de ginecobstetricia, ¿no? Pero está excluyendo los principales, ¿no? Es del ABO y del RH. Entonces, ¿cuáles son los anticuerpos, no? Los anticuerpos maternos del tipo inmunina G son de bajo peso molecular, baja constante de sedimentación y pequeño tamaño molecular, por lo cual les permite atravesar la placenta, ¿no? En cambio, los anticuerpos de tipo inmunina M son de alto peso molecular, alta constante de sedimentación y molécula grande, por lo cual no pueden atravesar la placenta, por tanto no participan en la eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica fetal. Entonces, ya, entonces tenemos dos, ¿no? Lo que es el RH, ¿no? La causa más común de inmunización, hay incompatibilidad materno-fetal más severa, ¿no? Y gran poder antigénico. En lo que es el ABO, hay incompatibilidad materno-fetal, ya acá vemos, ¿no? Ya cuando el feto ya está, puede estar, ya no,
ya haya nacido y la enfermedad benigna porque es una anemia leve, ¿no? Y más lo vemos acá, la clínica hace más hiperbilirubinemias, ¿no? Y en cambio en el factor RH hacen más lo que es anemia fetal, ¿ya? Y otros no, y otros como el sistema leve, sensibilidad muy atípica, sin situación clínica y anticuerpos. ¿No? Entonces, ¿cuál es el anticuerpo que pasa la barrera placentaria para que haya la enfermedad? Pues se pregunta. Inmunoglobulina. Gracias por contestar. La inmunidad G, ¿no? Eso es lo que pasa en la barrera placentaria. Entonces, si es una inmunoglobulina M, no hay problema. Entonces, esta enfermedad del impacto de la inmunización se refleja en estimaciones de que aproximadamente el 25% de los hijos de las mujeres afectadas fallecen en la etapa perinatal, ¿no? La información sobre la enfermedad hemolítica por anti-D es escasa, que es en México, acá también, aunque se sabe que la inmunización apenas representa 0.3% de la tasa de mortalidad perinatal, se desconoce su prevalencia, ¿no? A pesar de los serios problemas de sus registros que existen en las informaciones hospitalarias, se sabe que la prevalencia de inmunización al RHD ha declinado significativamente a partir de la introducción de nuevas modalidades de tratamiento en la década de las 70. No es modalidad de tratamiento, sino prevenir, ¿no? Más que todo es la prevención. Por eso ha bajado. En la actualidad ha disminuido bastante. En Perú, Leiva, en el 2012, solo el 1% de los peruanos pertenece al grupo sanguíneo RH negativo, ¿no? El Coordinador Nacional de Programa Nacional de Hematología y Banco de Sangre del Ministerio de Salud revela esta información, ya que se estaría demorando la atención de urgencias, emergencias o atención de falta de componentes sanguíneos, ¿no? Menciona que la frecuencia de grupo sanguíneo AB es de 3% a 6%, grupo sanguíneo B 5% y a 10%, grupo A es 10% a 20% y grupo O que tenemos más, la mayoría son los grupos positivos de 80%, incentivando a la donación voluntaria de varones que podían donar hasta 4 veces en un año y las mujeres podían realizar 3 donaciones de sangre en el mismo tiempo. Entonces, no hay problema. Si tú tienes una buena hemoglobina, no hay problema de hacer donaciones 3 o 4 veces, ¿no? Que son varones. Entonces ahora vamos a ver lo que es incompatibilidad BO. Incompatibilidad materno-fetal más frecuente, como ya les he dicho, ¿no? Madres del grupo y fetos de A o que soy del grupo B, ¿no? Poca necesidad antigénica BO, anticuerpos anti-A y anti-B, una M, baja frecuencia es baja, ¿no? Menos 20% de gestación. En el 40-50% puede estar afectado el primer hijo, siempre la mayoría es el primer hijo. Los siguientes pueden estar o no afectados. El sistema leve y complicado es muy frecuente sin significación clínica, ¿ya? Porque la inmunidad no atraviesa la placenta, ¿no? Anticuerpos leves no desarrollaron diagnóstico difícil, ya que si la distribución de matriz es mínima, el cunde indirecto es negativo, no implica la existencia de una enfermedad hemolítica, entonces no hace la enfermedad. O sea, acá vemos los grupos sanguíneos, ¿no? Los anticuerpos, ¿no? Y los antígenos, ¿no? La incompatibilidad BO tiene solo 5% de producir inmunización porque se produce mayormente en una área, por lo cual la afección es leve. La incompatibilidad del grupo sanguíneo ABO entre la madre y el feto se presenta entre madres del grupo O, como ya le había dicho, y feto del grupo A, o del grupo B y madres del grupo A, o B y feto del grupo AB. La madre genera anticuerpos frente a los grupos AB y los cuales causan hemólisis, ¿no? Si la madre del grupo y el padre también, los hijos serán obligadamente O, no hay problema porque nunca se produce este tipo de incompatibilidad.
La policomicidad por grupos sanguíneos suele producirse pocos síntomas en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, se han reportado casos en los que la presencia de anticuerpos de la vitamina G anti-M causó enfermedad hemolítica en fetos y recién nacidos, ¿no? Ya más en recién nacidos, grave, incluso muerte intrauterina, en presencia de incompatibilidad del sistema de grupos sanguíneos, ¿no? Materno fetal, lo que indica que podría tener un alto impacto clínico. La enfermedad hemolítica BO del feto y el recién nacido es una patología inmunológica producida por los isoanticuerpos. Estos anticuerpos anti-A y anti-B son naturales y ya están presentes en el suero de casi todas las personas del grupo O. Su presencia se produce naturalmente en su estimulación con sustancias contenidas en alimentos o bacterias. Esto implicaría la posibilidad de que el primer hijo estuviera afectado, ¿no? En la enfermedad hemolítica ABO tiende a ocurrir en madres con altos niveles de anticuerpos, ya que es la inmunidad G, único puede ser atravesar la placenta, pero su determinación directa es difícil, ¿no? La incompatibilidad del sistema ABO representa unos 2/3 de los casos de incompatibilidad, pero no tienen afectación prenatal y la postnatal es leve o moderado, de aquí que su interés es relativo, de aquí que su interés es relativo y suele incluirse el diagnóstico y manejo de la hiperbilirubinemia. Entonces acá tenemos a la madre y el feto, ¿no? Entonces acá tenemos lo que es la inmunidad G y esta es la inmunidad M. Entonces, ¿cuál es lo que pasa? Acá atraviesa la placenta, es la inmunidad G. ¿Ya? La incompatibilidad BO tiene solo un 5% de producir isomerización porque se produce mayormente inmunidad M, por lo cual la afectación es leve. La incompatibilidad de RH. Respuesta inmunitaria de la madre a los antígenos del producto que no comparten el mismo RH. Incompatibilidad materno-fetal más severa de gran poder antigénico. Incompatibilidad de RH presente de un feto RH positivo y una madre RH negativo, ¿no? Eso es lo que le estaba diciendo en la introducción, ¿no? Que la mamá, si es negativo, ¿no? El papá positivo, entonces, ¿qué van a, el hijo puede ser positivo, ¿no? Y entonces, ahí la dificultad, ¿no? No, en ese momento, producción de anticuerpos maternos como respuesta a la exposición de antígenos de glóbulos rojos diferentes a los propios. A partir de la 6ª semana existe ya caracteres antigénicos RH en el embrión. ¿Ya? A partir de la 6ª semana cuando está en el embrión. ¿Ya? Entonces, esta es una madre que es RH negativo y el feto que es RH positivo, ¿no? Esta es una madre ya sensibilizada, ¿no? Entonces, que la INA que pasa, pero no del todo, no hace todavía la enfermedad, ¿no? Entonces acá ya sensibilizada y acá ya está. En la G ya pasó, ¿no? Y acá ya comienza a hacer, ¿no? Incompatibilidad y ya comienza a hacer la enfermedad, ¿no? Pasa la barrera placentaria, ¿no? Y hay otros, como le he dicho, otros anticuerpos atípicos, ¿no? Es un cuadro poco frecuente, ¿no? Pueden dar lugar a eritrofetosis fetal leve, ¿no? Se describe sensibilización a los antígenos que el DUFI y, ¿no? Son fácilmente detectados por la prueba de comunión directa. El manejo es el mismo que para la gestante RH negativo que presenta su utilización. Entonces, hay una respuesta materna primaria. Entonces, durante el primer trimestre de un embarazo normal, los eritrocitos fetales cruzan la placenta, ¿no? E ingresan al torrente circulatorio materno aproximadamente 5% de los casos. ¿Ya? La cantidad de sangre capaz de producir una respuesta inmune es de tan solo 1 mililitro. Sin embargo, cantidades menores pueden reforzar una inmunidad secundaria o activa, ¿no? ¿Ya? Todos los linfocitos maternos, hay antígenos de matrices fetales, hay síntesis de anticuerpos, hay unos linfocitos de memoria y ahí se produce la inmunización. La respuesta primaria es débil y tardía mediante
ya por la inmunina M, que no atraviesa la placenta por su peso molecular. Es por esto que la enfermedad hemolítica en el primer embarazo es rara, 0.42%. Una vez establecida la inmunización, la madre puede producir grandes cantidades de anticuerpos anti-RH en respuesta al paso transplacentario de cantidades mínimas de células fetales por respuesta inmune secundaria. Entonces, en el primer embarazo, entonces va reconociendo. Si tenemos una madre RH negativo y que el esposo sea RH positivo, entonces el hijo más probable que sea RH positivo. Entonces ahí va reconociendo, ¿no? Va reconociendo, entonces, pero ahí no hace mucho la enfermedad, ¿no? No hace mucho. Pero ahí queda como unos, los linfocitos de memoria, ¿no? Entonces, para el segundo embarazo, si no se ha puesto la inmunina D, si no se ha puesto para el segundo embarazo, sí puede hacer la enfermedad, lo que es el feto, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Que pueden provocar eso? Parto espontáneo, aborto, parto instrumentado, parto por cesárea, remoción manual de placenta, parto de nalgas, preeclampsia, hemorragia anteparto, diagnóstico. Entonces las pacientes que son RH negativo, entonces tener cuidado, ¿no? Más si son el primer embarazo. Entonces, como le había dicho, transfusiones feto-maternas, ¿no? Preparto, durante el parto, puede haber embarazo ectópico, un DPP, una placenta previa, entonces patología, hipertensión, toxemia, abortos, traumatismo, procedimientos obstétricos como con cesárea, cordoncentesia, hemocentesis, ¿no? Otras transfusiones sanguíneas incompatibles previas, ¿no? En el primer embarazo un niño tiene el factor RH, es decir, ese RH positivo puede inmunizar a su madre RH negativo durante la primera gestación. La madre desarrolla anticuerpos específicos anti-RH, pero que permanecen en su circulación en estado latente, ¿no? Como está diciendo, en el primer embarazo ya desarrolla, ¿no?, sus anticuerpos, pero no hacen la enfermedad, ¿no? Están en estado latente en el primer embarazo, por eso no hay problema. Es en el primer embarazo. En el segundo embarazo, no falta que ya en el primer embarazo hasta desarrolla su anticuerpo, pero están en estado latente y ahí no se haya puesto la inmunoglobulina. Entonces, en su segundo embarazo, estos anticuerpos ya atraviesan la placenta y ya pueden hacer la enfermedad, ¿no? Y entonces, atraviesan la placenta y reaccionan contra los hematíes del hijo y pueden producir el aborto o una enfermedad hemolítica en recién nacido, ¿no? Que cursa con ictericia, ¿no? Como eritrogastosis fetal, ¿no? Entonces, tener más en cuenta los que son RH negativos en pacientes que son un segundo o tercer embarazo, ¿no? En el primer embarazo no hay problema, pero eso le decimos que se ponga la vacuna en el embarazo, en el primer embarazo, ¿no? Ya sea a las 28 semanas o en el momento del parto, ¿no? Células sanguíneas RH negativo, anticuerpo, células sanguíneas RH positivo, ¿no? Este es el feto, la mamá. Cuando ya está en el segundo embarazo, ¿no? Embarazo previo con feto RH positivo, entonces ha hecho sus anticuerpos, ha hecho sus anticuerpos en vitamina G, ¿no? Entonces esto atravesó la barrera placentaria, ¿no? Y ha hecho una hemólisis, ¿no? Y esto hace la enfermedad hemolítica predilecta, o sea, ya se le enfermó y al feto o al recién nacido perjudica, ¿no? Cuando en un embarazo anterior ha existido respuesta inmunitaria, cantidades pequeñas de sangre fetal pueden desencadenar la formación de inmunina G que producirá hemólisis más precoz y grave. Que anticuerpos maternos inmunina G contra el antígeno eritrocitario D u otro, pasa la barrera placentaria y se fija al glóbulo rojo fetal, formando un complejo antígeno anticuerpo que es detectado y destruido por el sistema reticuloendotelio fetal. Entonces ya hace la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿en qué embarazo debemos tener más cuidado? ¿En qué embarazo puede ser la enfermedad hemolítica o su inmunización materno-fetal?
En el segundo embarazo. En el segundo embarazo o los que vienen, ¿no? 0. Entonces, eso es lo que hace la enfermedad, ¿no? La respuesta materna secundaria es la fijación de una energía de hematías fetales, hay secuestro de disolución rápida por el vaso, hay una esplena megaria en el recién nacido, puede ser, hay una hiperbilirubinemia, hay anemia, y ahí puede ser un hidrofetales, ¿no? Y ya hasta puede ser kernitis, ¿no? Que ya puede provocar la muerte del producto o muerte del recién nacido, ¿no? En el hidrofetal, la anemia causa insuficiencia cardíaca en el feto, fallo de sus órganos, agrandamiento del hígado, dificultad respiratoria y colapso circulatorio. El hidrofetal puede producir la muerte del feto dentro del útero, poco tiempo antes o después del parto, entonces el producto o ya recién nacido. En los países desarrollados la hidropexia fetal y el kernitis han desaparecido, ¿no? Ampliamente como resultado de las medidas preventivas. Por eso digo, esta enfermedad más que todo es prevenir. La hemólisis secundaria por enfermedad ABO se presenta en 12% de los embarazos. El cuadro clínico es moderado y se manifiesta con hiperbilirubinemia, ¿no? Lo que es incompatible ABO, no se olviden que es bilirrubinas altas, ¿no? Pero no con anemia ni con hígado, ¿no? Sin embargo, la enfermedad hemolítica por ABO ha sido descrita como la principal causa de hiperbilirubinemia externa y kernitis. La mayor parte de los casos son tratados con fototerapia y rara vez es sanguinotransfusión, ¿no? Si la madre tiene tipo O y la sangre del feto es de tipo A o B, ¿ya? La madre produce anticuerpos A o anti-B causando hemólisis, ¿no? Dando lugar a una anemia leve y a una hiperbilirubinemia. Las manifestaciones se deben a la destrucción de los hematíes fetales causados por hemólisis extravascular que evolucionan en la anemia o hiperbilirubinemia. Además que en el feto se produce hidropoiesis compensatoria, ¿no? Hay una anemia hemolítica, el cuadro clínico más frecuente es el 40-45%, se manifiesta con anemia fetal ligera, bilirrubina indirecta, que no excede los 16 miligramos por decilitro. La clínica, no lo que es más lo que infertilidad de O, más hay ictericia, la grave de recién nacido, constituye un 25-30%, recién nacido presenta anemia severa con bilirrubinemia que ocasiona ictericia clínica y coloración de las heces, ¿no? No puede producir kernitus, ¿no? Puede tener bilirrubina y ácido biliar en núcleos cerebrales, ¿no? Y provocar la muerte del recién nacido. Hidropesia, forma y grave menos habitual, presenta el típico aspecto de Buda, de generado hacia citis, ¿no? Hepatoesplenomegalia, palidez, esplenoputo, himosis, o proteinemia, trastorno de convulsiones y todo eso. Pronóstico grave y fallecimiento en las primeras horas, ¿no? Puede ser tanto el producto o en el recién nacido, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo diagnosticamos y cómo lo manejamos? ¿No? Si tiene evidencia de incompatibilidad o de señalización, es importante el interrogatorio de antecedentes. ¿Y dónde hacemos ese interrogatorio? ¿No? Se recomienda que las pacientes que tienen una historia de muerte perinatal se manejen más agresivamente, ¿no? También es importante determinar el estado antigénico y el genotipo del esposo a fin de determinar si es homo o heterocigoto y por lo tanto establecer las posibilidades de que el hijo sea RH positivo. Consulta temprana y continuada. Contar con neonatólogos expertos, ¿no? Entonces el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Lo primero es hacer una buena historia clínica, ¿cómo lo hacemos? Pero en la primera consulta de prenatal, ¿no? En la primera consulta prenatal se preguntamos los antecedentes ginecostéticos, ¿no? Tener en cuenta que la enfermedad agrava con cada embarazo, ¿no? Si es el primer embarazo, no tenemos problema. Ah, es el primer embarazo, ¿no? No hay problema. Si es RH negativo, no, ya, no hay problema. Pero si es su segundo o tercer embarazo y que es RH negativo, ¿no? Y más que no se haya puesto la ampolla, entonces sí hay problema, ¿no? Pues debemos tener más cuidado.
Embarazos previos con productos RH positivos, ¿no? Grupo sanguíneo y el factor RH materno. Entonces, toda paciente en el primer control prenatal que piden su perfil obstétrico, ¿no? Que consiste en el hemograma, la glucosa, el examen de orina y lo principal, el grupo sanguíneo y factor, ¿no? El HIV y el DDR, ¿no? Entonces, en las pacientes, pues ya ahí te das cuenta si es RH positivo, si es RH negativo. Si las pacientes son RH negativos, se debe solicitar la hemoclasificación del padre, ver si el papá es positivo o negativo. Si es negativo, como la madre, no hay problema. Realizar un rastreo de anticuerpos, ¿no? O un Q indirecto. Entonces, ¿cuál es lo que se pide sabiendo que la mamá es negativo, ¿no? Y el papá es positivo? ¿Qué tipo de Q le pedimos a la mamá? ¿Indirecto o directo? Ya tienes que es negativo. La mamá, el papá positivo. Entonces, la probabilidad de que sea 80% positivo el producto, ¿no? Pero ya le pides qué tipo de Q, directo o indirecto. Indirecto, ¿ya? Indirecto. Los rastreos de anticuerpos detectan anticuerpos contra antígenos menores y mayores, ¿no? Inmunización por varios antígenos, incluyendo el D, y se reporta como positivo a 4 cruces, ¿no? Dependiendo de la severidad de la reacción. Diagnóstico de grave afectación fetal, ¿no? Entonces pedimos el punto directo, detecta la presencia de anticuerpos contra el antígeno D y el positivo, y si es positivo con la ubicación globos rojos positivos y es indicativo de simulación es de 1/8 o mayor, ¿no? El tamizaje de anticuerpos se realiza mensualmente en el primer control prenatal y a la semana 24, 28, 32, 36 y al parto, ¿no? Ese tamizaje de anticuerpos, ¿no? Es recomendado en mujeres RH negativos no sensibilizadas, eso que no han recibido la ampolla. El Q indirecto se utiliza para identificar las pacientes inmunizadas entre las gestantes RH negativos y sus resultados se expresan en el número de diluciones. Un aumento en la titulación de 1/8 a 1/6 no representa un verdadero incremento en la cantidad de anticuerpos en la circulación materna. El título crítico se define como el punto en el cual existen riesgos significativos de hidrofetal, considerando que el punto de inicio del seguimiento debe ser la difusión materna sobre 1/32. ¿no? Entonces, si sacamos el Q indirecto y sale una titulación de 1/8, entonces decimos, no hay problema, puedo aguantar 1/16, también no hay problema, pues estamos haciendo seguimiento, ¿no? Es posible el conocimiento directo del factor RH del feto mediante técnicas, ¿no? Ahí tenemos técnicas invasivas, ¿no? Aumenta el riesgo de sensibilización. Las técnicas invasivas, cuando son la amniocentesis, ¿no? Juega un papel importante en el establecimiento del diagnóstico y tratamiento de la inmunización RH. El líquido amniótico se obtiene sometido a un análisis espectrofotométrico para determinar el nivel de bilirrubinas, ya que este nivel se considera como un indicador indirecto de la severidad de la hemólisis fetal, ¿no? Lille en 1961 describió la técnica y extrajo líquido amniótico por amniocentesis, ¿no? La mayoría creo que ya ha hecho ese tema, la amniocentesis ya saben cómo es, con una guía con ecógrafo, ¿no? Y con una hoja de blanca libre hasta extraemos lo que es el líquido. Entonces el método de Lilley, ¿no? Consiste en medir por espectrofotometría el incremento de la densidad óptica del líquido amniótico a 400 nanogramos de longitud de onda, ¿no? Se recomienda hacer esta medición después de las 26 a 28 semanas de gestación, ¿no? Entonces, tienes tu embarazada que está
RH negativo y tú que tienes con la pareja de RH positivo, tienes tú con el cum indirecto, ya, que es 1/8 o 1/16, bueno, ya, y también le haces una amniocentesis, ¿no? Y a la semana 28, ¿no? Y vamos a ver en qué curva está, ¿no? Divide en tres curvas, ¿no? En una zona A, en zona B o zona C. El grado de enfermedad fetal se determina de acuerdo a la rotación del valor en la gráfica, ¿no? Entonces, en la zona A indica un buen estado fetal, no nota la presencia de un feto RH negativo o uno con RH positivo, pero con muy poca anemia, ¿no? Entonces, no hay problema, ¿no? Conducta conservadora y se respeta la evolución del embarazo hasta las 38 semanas, momento en que se deberá inducir el parto a fin de evitar el aumento de la sensación materna. Se recomienda repetir las amniocentesis cada 4 semanas si los valores disminuyen, ¿no? Y cada 2 semanas se mantienen constantes o aumentan, ¿no? Si aumentan, pues hacerlo más seguido. Si están disminuidos, es más espaciado el tiempo, ¿no? Entonces en la zona A, la posibilidad de que haga anemia es muy poca. La zona B indica moderado compromiso fetal, en estos casos las determinaciones se repiten cada semana, aun cuando los niveles disminuyen o penetren en la zona A. Si las cifras permanecen en la zona 2 o zona B, es traer el feto cuando madura la relación, ¿no? 34 y 36 semanas, ¿no? Consecuente, esta zona puede subdividir en dos partes, alta y baja, ¿no? La zona C refleja enfermedad grave, entonces ahí es terminar gestación, ¿no? La autoconducta a seguir depende de la madurez del feto, ¿no? Si es un feto de 34, 35, 36 semanas, ya puede terminar gestación porque ya está en la zona B, en la zona C, entonces quiere decir que corre el riesgo adentro que estar afuera, ¿no? Si la gestación es menor de 32 semanas, las pacientes deberán recibir transfusiones intrauterinas e inducir a la maduración fetal con corticoides, ¿no? Entonces, si es menos de 32 semanas y en 28 semanas, entonces podemos transfundirle sangre mediante el cordón umbilical al feto, ¿no? Conseguida la madurez deberá interrumpir el embarazo por cesárea. El hecho de que no se hayan producido muertes fetales previas no asegura que el embarazo actual no determine una pérdida intrauterina. Entonces, ¿qué tenemos? ¿No? La zona A, que no hay problema, la zona B, que se divide en dos, ¿no? Y la zona C, ¿no? Entonces, acá tenemos de 22 semanas, 24 semanas, 26, 28, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad o qué semana es el día que no tienen la posibilidad de vivir, ¿no? El feto. ¿En qué semana podemos decir que tiene menos chances de que sobreviva? A ver, ustedes que están ya más duchos en el curso. ¿En qué semana tenemos la posibilidad que el feto no sobreviva? ¿En qué semana de gestación? ¿Alguna idea? En sus prácticas, ¿no se ha dicho? ¿Alguien de las 151 personas? ¿En qué semana de gestación hay la posibilidad que ese producto o feto no sobreviva? Menos de las 22 semanas. 22 semanas es muy extremo, ¿no? De hecho, que no va a sobrevivir, ¿no? Entonces, 22 semanas, 24 semanas, hasta 26 semanas, ¿no? Ya un porcentaje mínimo es 28 semanas si tienes todo equipado, tienes todo tu UCI neonatal, todo, ¿no? Tienes todos los insumos, entonces 28 semanas se puede, entonces, ¿no? Menos de 26 semanas, ¿no? Ahí la posibilidad es menos la posibilidad del feto que sobreviva, ¿no? En cambio, si hemos visto de 28 semanas que sí han salido, ¿no? Y sí sobreviven. Siempre
con un buen equipo, no tanto el equipo, el equipo de todos los incubadores y tanto el equipo de personas, ¿no? Entonces, en la zona A, que me quiere decir que no hay problema. Si tengo un feto o un producto de 30 semanas, 22 semanas, está en la zona C, entonces menos de 32 semanas, en 32 semanas podemos transfundirle sangre, ¿no? Cuando ya es mayor de 32 semanas, solamente la zona C, zona de riesgo, podemos terminar gestación, ¿ya? No hay problema. Pues también terminar gestación en la zona B2, está rojo. También terminar gestación, no, en estas dos, zona C y en la zona B2. Y si tenemos uno que está que tiene 36 semanas, 36 semanas que está en la zona B, podemos esperar, o está en la zona A, también se puede esperar hasta las 38 semanas, ¿ya? No hay problema. La zona A, repetir procedimiento al mes, ¿no? Zona B, repetir procedimiento a la semana. Si sale solo una, repetir a las 4 semanas. Si sale zona 2, pero está en descenso, repetir a las semanas. Si sale en la zona 2, repetir a la semana. Además, siguiendo con doble, ¿no? Para ver la arteria cerebral media hasta las 35 semanas. Considera un solo curso de corticoides, ¿no? Para la maduración del pulmón del bebé, ¿no? Entre la gestación de 24 y 34 semanas, o si pruebas de maduración no son concluyentes, ¿no? En la zona C, cuando la hemoglobina es mayor del 30%, monitoreo con doble, cortocentesis en nueva oportunidad. Si es menor del 30%, transfusión intrauterina versus parto según la edad gestacional, ¿no? Pero si ya tienes una gestación de 32, ya creo que ya puedes tener una gestación, ¿no? Si estás en la zona C. Considera el curso de corticoides entre la gestación de 24 y 24 semanas, o si pruebas de maduración primaria no son concluyentes, ¿no? ¿Hasta qué edad gestacional se pone el corticoide? Hasta las 34 semanas. Esta clase creo que ya lo llevarán. Cordocentesis o finolocentesis, ¿no? Método de elección para evaluar el grado de anemia fetal, utilidad diagnóstica y para el tratamiento de esta transfusión, ¿no? Permite conocer la concentración de hemoglobina en la vena umbilical. Un feto normal es mayor, que tenga de mayor de 11 gramos por decilitro, moderado que tenga 8 a 11 y grave que tenga menos de 8, ¿no? Entonces, esto también es un método invasivo para ver lo que es la hemoglobina del feto, ¿no? Análisis de la sangre, cordocentesis, complicaciones propias de este proceso son el trauma, hay un hematoma de cordón o la placenta, así como incremento de anticuerpos maternos, ¿no? La frecuencia de esta complicación es semejante a los de la amniocentesis, por lo cual algunos investigadores proponen que se debería procurar la cordocentesis más que la evaluación del líquido amniótico. Por otro lado, las complicaciones pueden ser rápidamente detectadas en forma fácil y eficientemente de ecografía Doppler, función de la radicaria, históricamente la resistencia del tipo sanguíneo de tal forma que la pueda responder en forma rápida. Entonces, la cordocentesis se debe realizar cuando los valores de ADO 400 caen en la zona C, ¿no? O en la parte alta de la zona D. Otras recomendaciones son cuando los títulos de anticuerpos maternos son mayores de 0, ¿no? O la concentración de el anti-D es mayor de 0 o igual a 0.7 microgramos por mililitro. Las no invasivas, ¿no? Entonces esas invasivas que las neocentesis o la cordocentesis, ¿no? Y las no invasivas. Pero ahora las no invasivas, determinación de ADN fetal en plasma materno. Vida media muy corta, se puede ser menos de 28 años y después de casa, ¿no? ¿Y cuál es la otra no invasiva? La ecografía fetal, que permite detectar el agranamiento de órganos y otra acumulación de líquido en el feto. El diámetro de la vena umbilical solo aumenta en la hidropesia avanzada. Grosor placentario mayor de 3 centímetros, signo precoz de hidropesia, ¿no? Y la hepatostenomegalia, la medición del hígado, constituye un dato tardío para el diagnóstico de la anemia fetal. O sea, que tenga el bebé un hígado, el feto un hígado grande, y ya está que es una anemia, ya está que varios semanas, ¿no? Una anemia fetal grave, ¿no?
Metría cardíaco fetal, diámetro de tracto de la salida de los vasos cardíacos e índice cardiotorácico como indicadores de fatiga. Entonces, ¿cuál es la que no es la no invasiva? Lo que nos va a ayudar actualmente, lo que hacemos es la ecografía, que es seguro y no invasivo de tratamiento fisiológico de hemólisis moderada a severa, ¿no? ¿Qué vemos con la ecografía? Tamaño cardíaco, si hay cardiomegalia, vemos si hay hemólisis severa, hidropericardio, signos precoces de heterofetal con enfermedad hemolítica, hepatomegalia, tamaño placentario, edema subcutáneo, no vamos a ver si es un hidrofetal, si hay polidramios, si hay ascitis, no, que es deterioro del feto, ¿no? Y dilatación de la vena umbilical, ¿no? Entonces, de eso vemos con la ecografía y más si es ecografía Doppler, ¿no? Entonces, en la ecografía Doppler los cambios hemodinámicos para compensar la anemia, producen redistribución hacia ciertos órganos, corazón, sistema suprarrenales, y debe haber a menor viscosidad, mayor velocidad del flujo, ¿no? Entonces, la circulación cerebral de la arteria cerebral media, la anemia hemolítica fetal resulta de un aumento de la medida máxima de la arteria cerebral media, lo cual se puede determinar por medio de una ecografía Doppler, ¿no? La correlación entre el flujo sanguíneo entre la arteria cerebral media y la anemia fetal es mucho más robusta cuando la hemoglobina fetal es menor de 10, ¿no? 100% de todos los fetos con menor de 10 son identificados con esta técnica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la hemoglobina que ya se ve que está mal, porque ya es una anemia severa? ¿Con cuánto de hemoglobina? Con 8, ¿no? En conclusión, la ecografía Doppler en la tercera media es un método sencillo, fácilmente reproducible, de bajo costo, que separa dos grandes grupos con alta eficacia, que es la anemia y la anemia leve y anemia moderada severa, y demuestra ser útil en el seguimiento de la enfermedad hemolítica, en la elección del momento de transfundir, y si fuera preciso, y en la evaluación de la anemia después de la transfusión. Nos ayudan, ¿no? Si es una anemia, si al momento detectamos que es una anemia severa, es una anemia severa, lo transfundimos y después hacemos el seguimiento, ¿no? Seguimiento con la ecografía Doppler. Entonces, ¿cuál es el gol de estándar en métodos no invasivos? Para a ver si tiene anemia fetal. ¿Cuál es el gol? ¿Cuál? No te escucho, habla nomás. Ecografía Doppler, gracias por contestar. Ecografía Doppler, ¿no? Es una ecografía Doppler arteria cerebral normal, ¿no? Así debe ser, ¿no? Y este es un alterado, tienen la gráfica distinta, ¿verdad? Y también el monitoreo, ¿no? El monitoreo fetal, ¿no? Antenatal, ¿no? Permite hacer seguimiento de forma indirecta y invasiva de la gravedad de la anemia fetal, ¿no? Los ritmos isomales cuando se mantiene más de 5 minutos de correlación con valores de hemoglobina fetal igual o inferior a 7 gramos por decilitro. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? No, el objetivo, ¿no? Más que todo es el objetivo, ¿no? Disminuir el título de anticuerpos maternos, mejorar la anemia fetal, más que todo es mejorar la anemia fetal y evitar así lo que es la enfermedad, ¿no? Evitar complicaciones como enfermedad hemolítica perinatal, o sea, herido, alcanzar la madurez fetal para iniciar el parto, ¿no? O sea, un feto mayor de 34 semanas, ¿no? Y tratamiento, disminución de anticuerpos maternos, inmuninas endovenosas, tratamiento fetal, tratamiento de visión para anemia fetal grave, se realizan fotosíntesis, o transferencia de sangre fresca, o los RH negativos. El tratamiento de transfusión intrauterina, intraperitoneal, intravascular, tratamiento por bromocetal.
sino que ya no lo utilizamos y las redes tampoco. Y más que todo lo que hacemos es, ya como les digo, son los casos muy escasos, actualmente son muy escasos, ¿no? Que ya solamente es prevenir y terminar gestación. Actualmente es más que todo es terminar gestación, ¿no? Tampoco no hacemos eso, la transfusión. Casos muy alejados, ¿no? Casos muy graves, ¿no? Estaciones de menos de 28 semanas, ¿no? Pero actualmente lo que es prevenir, ¿no? Y si encontramos una anemia severa es terminar la gestación. La transfusión intrauterina cuando el ADO, el coeficiente del líquido amniótico, se encuentra en la zona 3, o sea, en la C o en el hematocrito fetal, es menor de 30%. Y la madurez del feto es tal que la correría un gran riesgo de si fuese extraído, o sea, menos de 28 semanas. Se indica la transfusión intrauterina, el objetivo es inyectar eritrocitos concentrados del grupo RH negativo que sean compatibles con la sangre materna, ¿no? Mejora el pronóstico del feto anémico, particularmente el grupo eritrópico. El tratamiento con bromocetina, algunos autores refieren a haber obtenido cierta mejoría utilizado, ¿no? De Fenergan de 100 a 300 microgramos por vía oral al día, sin embargo su eficacia no ha sido demostrada, ¿no? Al principio se creyó que era un diurético fetal, posteriormente fue conocido que inhibía los fagocitos de los restos fetales cubiertos por los anticuerpos maternos. La plasmaféresis se ha recomendado en las plasmaféresis para intentar disminuir los anticuerpos anti-D en la sangre materna. Los resultados no son claros y se han aplicado en pocos centros. Entonces, como te digo, que no son, ya no lo utilizamos. Y el tratamiento materno, ¿no? La eficacia de la profilaxis, más que todo es prevenir con la inmunidad D. Fue demostrado ampliamente que la causa más frecuente de aparente fallo de la profilaxis postparto de la inmunización antenatal, que sucede en 0.7 o 1.8 de las mujeres. Entonces, ¿qué administramos? La administración de inmunidad D en la semana 28 de gestación, cuando es combinado con la administración del postparto, ¿no? Entonces, ¿a qué semanas administramos? Entonces viene tu paciente que es RH negativo, papá RH positivo, entonces ya tiene su punto indirecto positivo, entonces decimos, señora, tiene que ponerse la administración de inmunoglobulina a las 28 semanas. Vaya juntando su platita, porque creo que es muy caro, ¿no? Entonces esto reduce la incidencia para los siguientes embarazos, ¿no? Y de repente no se puso las 28 semanas, ya viene la paciente a las 34, 35 semanas, entonces puede ponerse después del parto, ¿no? La dosis postparto estándar de inmunidad de 300 microgramos, contiene suficientes anticuerpos para prevenir la sanitización por lo menos de 15 mililitros de glóbulo rojo fetal, ¿no? O aproximadamente 30 mililitros de sangre fetal. Entonces puede poner tanto las 28 semanas de gestación o en el momento del postparto, ¿no? Hasta 36 horas postparto, ¿no? Gestantes RH negativos inmunizadas sin historia clínica de feto previo afectados por sustitución RH, pacientes con títulos de anticuerpos anti-D de 1/4 es considerado sensibilizado, ¿no? Se debe solicitar un directo cada 4 semanas hasta las 24 semanas, luego de la cual se debe continuar cada 2 semanas, ¿no? El caso de alcanzar título de 1.32 debe hospitalizarse, ¿no? Entonces esto quiere decir que ya está apareciendo la enfermedad, puede ser un híbrido, entonces ya tiene que hospitalizarle para tomar la muestra de fluido amniótico, ¿no? Para la espectrofotometría y interpolación de la curva de Lilley o de China, ¿no? Además, estudios ultrasonográficos y hacer la ecografía Doppler, ¿no? De la arteria cerebral media para detener el compromiso fetal y el grado de anemia. Con historia clínica de feto previo de afectación por disminución, ¿no? O sea que este es la segunda embarazo, ¿no? La hiperreferencia relacionadas a enfermedad médica de RH, necesidad previa de transfusión intrauterina y necesidad de examinación natal con cánceres consideradas como afectación previa. En estos casos, los títulos maternos no predicen el grado de anemia fetal. La diagnosis debe ser realizada 4 a 8 semanas antes respecto a la edad gestacional en que por primera vez se detecta movilidad en la gestación anterior. Cuando no se
precisa este dato, se debe realizar la amniocentesis tan temprano como a las 18 semanas, además de ecografía y Doppler de la tercera edad media, repetidas a la semana o a 2 semanas. Entonces, este es un flujograma de pacientes inmunizados por factor de RH, sin antecedentes maternos o perinatales, ¿no? Tienes un CUM, no viene tu paciente que es RH negativo, ¿no? Entonces le pides el CUM indirecto, sale positivo, ¿no? Entonces repetir acá 21 días, ¿no? Si sale en la titulación 1/16, ¿no? Hacer sus ecografías, ¿no? Sus Doppler, 16, 20 semanas, 4 semanas hasta 28, hasta 32 semanas, ¿no? Monitoreo, ¿no? Y parto a las 40 semanas. Ahí no hay problema, si el título sale 1/16, ¿no? Pero si sale 1/32 hasta 1/128, que ya es lo máximo, y te pides la ecografía, ¿no? Y hacer la amniocentesis. Entonces se queda casi no se hace a las 24, 28, ¿no? ¿No? Entonces ahí vemos la amniocentesis y entonces nos vamos al esquema de ley, el cuadro de ley, la ABC, ¿no? El A, ¿no? La amniocentesis, 21 cada mes, que estaba diciendo, o confirmar el valor de la curva descendente, ¿no? Y todo va bien, si está en la zona A, se puede aguantar el efecto hasta las 37 semanas, ¿no? El parto puede ser más de 37 semanas. En cambio, si sale, está en la zona B baja, entonces también, hacer cada 2 semanas el control, ¿no? El control de la amniocentesis, ¿no? Entonces, pero si la curva está estacionario o va bajando, el parto puede ser hasta más de 37 semanas. Pero ¿qué pasa? Que si sale en la zona B alta, la amniocentesis tiene que ser cada semana o cada 2 semanas, ¿no? Y la curva va descendiendo de la transfusión, ¿no? Ahí hacer la transfusión, ¿no? ¿Qué pasa si sale en la zona C? Entonces, hacemos, si es un feto inmaduro, menos de 32 semanas, ahí hacer la transfusión. Pero si es un feto maduro, entonces se interrumpe el embarazo, no hay problema. ¿Ya? Es mayor de 32 semanas y tienes en la zona C, interrumpir el embarazo. Este cuadro tener mucho en cuenta porque va a haber caso clínico, ¿no? En lo que son estas preguntas. Entonces, mujeres no sensibilizadas, o sea, la primera dice, debe administrar 300 microgramos de farmacocombinante D a toda mujer RH negativo con PUM directo negativo en los siguientes casos: a las 28 semanas de gestación y a las 24 a 72 horas postparto, si recién nacido es RH positivo. Entonces nació el bebé, ya, y sale positivo, entonces administra igualito, ¿no? Bueno, con PUM directo negativo, independiente del grupo, ¿no? Si se omite la administración de globulina 24 horas postparto, puede administrarse hasta las 4 semanas después del parto. Entonces dice la señora, no me voy a administrar la ampolla porque no tengo dinero, ¿no? Entonces tiene hasta 4 semanas después del parto para juntar platita y administrar la ampolla, ¿no? Porque esto le va a servir más que los que son para el segundo embarazo o los embarazos subsiguientes. Cuando la paciente está embarazada y presenta prueba directa positiva, se determina el riesgo del feto según titulación del anticuerpo frente a la gravedad. Ya les había dicho, ¿no? Ese 1/6 lleva un riesgo de enfermedad hepática recién nacido del 10%, si es baja, ¿no? Dice 1/32 a un 25% de riesgo. 1/64 riesgo del 50% y 1/128 riesgo del 75%. Si detecta anemia fetal en un feto menor de 32 semanas, es riesgo de enfermedad. Para recién nacida es preferible practicar transfusión intrauterina, la cual se practica mediante la aplicación intraperitoneal de eritrocitos RH negativos no sensibilidad, las cuales son absorbidas hacia la circulación a través de los linfáticos audiográficos subdiafragmáticos y del conducto linfático derecho. El volumen a transfundir es igual a semanas de gestación menos 120 por 10 mililitros. De acuerdo a esta fórmula, el volumen sería de 50 mililitros en 25 semanas o 90 mililitros
más de 29 semanas. Seguimiento semanal con la ecografía Doppler, valoración de velocidad máxima antes del de cada semana para descartar anemia. El parto, paciente no sensibilizada, permitir el parto a término, ¿no? Pacientes sensibilizadas, si están en la zona A, iniciar el parto cuando la relación alcance la madurez, ¿no? Zona B, iniciar el parto cuando la relación alcance la madurez, o sea, cuando el feto ya está maduro. Y en la C, no se administra transfusión enteral, provocar el parto en las 32 semanas a 34 semanas. Desde una transfusión intrauterina se recomienda provocar el parto a las 35 semanas o con demostración de madurez fetal, ¿no? Entonces tienes de repente una paciente que tiene menos de 28 semanas, está en la zona C, ¿no? Entonces le haces la transfusión y le hace seguimiento, ¿no? Le hace la maduración pulmonar, ¿no? Y va siguiéndolo, ¿no? Va siguiéndolo con la ecografía Doppler y vas a terminar la gestación 34 a 35 semanas, ¿no? Entonces, esta es una gráfica, ¿no? Que toda paciente que es RH negativo en el primer control, ¿no? Entonces, tienes el TNTQ. Si es positivo, el TNTQ negativo, manejo habitual, ¿no? Si es positivo, solicitar estudios de anticuerpos irregulares, ¿no? Y si es manejo según las normas, y anticuerpos con riesgo de enfermedad hemorrágica perinatal y anticuerpos sin riesgo de enfermedad hemorrágica perinatal. Control mediante pic sistólico de la arteria cerebral media de las 16 a 18 semanas cada 2 semanas, ¿no? Y ya vemos, ¿no? Si la arteria cerebral sale mayor de 1, ¿no? Hacer el diagnóstico, ¿no? Con la corrupción T, ¿no? Para ver cuánto tiene hemoglobina, ¿no? Y si es menos de 1, es mantener control cada 2 semanas. Más que todo, tienen en cuenta lo que es el diagnóstico, ¿no? Entonces, como estaba diciendo, ¿cuál es para diagnosticar esto? Más que todo es para saber la hemoglobina del feto. ¿Cómo nos damos cuenta, no? Ya desde el primer momento que la paciente le diga que, o que salga en su resultado, que es RH negativo. Si es primera paciente no hay problema, pero si es segunda paciente y no se haya puesto la unidad D, entonces ahí sí hay problema, porque puede ver anticuerpos, ¿no? Con el LG que hayan pasado la placenta, ¿no? Y si hay otro producto, entonces ahí sí va a ser lo que la enfermedad hemolítica, o sea, va a ser hemólisis, ¿no? Entonces, si ya tienes una paciente con RH negativo, entonces, ¿qué es lo primero que pide? El Kunz indirecto, ¿no? El Kunz indirecto. Pregunta de examen. Si es una paciente RH negativo, el padre RH positivo, entonces, ¿cuál es el siguiente examen que tienes que pedir? ¿Un directo o indirecto? Indirecto, ¿no? Si tienes un Q indirecto de una titulación de 1 sobre 16, ¿está en peligro o no peligro? No peligro, ¿no? No peligro. Y si tienes una titulación de 1 sobre 132, 132 o 182, Está en peligro. peligro, ¿no? Entonces ya puede estar haciendo un hidrosis total, ¿no? ¿Cuál es el otro método para diagnosticar invasivo? Si tiene anemia fetal. ¿Qué más? Invasivo. La amniocentesis es uno.
A ver, chicos. Invasivo. Ujú. Entonces estoy diciendo preguntas a ver para que quede claro. ¿Cuál es el otro método invasivo? Entonces, para saber cuánto tiene hemoglobina, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Cordocentesis. ¿Cuánto tiene que decimos que es una anemia severa? ¿Cuánto tiene que tener de hemoglobina el feto? 7 gramos por decilitro. Menor de 8, ¿no? Entonces, y un método no invasivo que actualmente lo utilizamos más, para definir si es anemia fetal o no. ¿Ah? Doppler, ¿no? Doppler, ecografía doble, ¿no? Entonces, más que todo esta enfermedad, más que todo es prevenir. Entonces, desde el primer momento que llega la paciente, mandar sus exámenes o preguntar las que ya tienen hijos, preguntar qué tipo de sangre, qué grupo y factores, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? 100. ¿Les toman lista? Sí, doctora, sí se tomó lista. Tengo una paciente de 24 semanas, ¿no? 24 semanas primeriza, RH negativo, el esposo es RH positivo, ¿no? Con un indirecto positivo, ¿no? Y le hacen la amniocentesis. Según el método de Liley, está en la zona B2. ¿Cuál es la conducta a seguir? A ver, chicos. ¿Alguien? ¿Por qué? ¿Quién me contestó? ¿Ana? ¿Quién me contestó? Levante la mano o no tengas miedo. Te puedes equivocar, no hay problema. Tu respuesta está bien, pero el por qué. Ah, Vallejos. Sí. Muy bien, Vallejos, gracias por contestar. Claro, porque he dicho, ¿cuántas semanas he dicho? 24, pero no es un feto viable, ¿no? Ujú, muy bien. Y así va a venir las preguntas. Un ratito voy a tomar lista.
¿Cuál es la? A ver, vamos a siguiendo repasando. Tienes una gestante de ya 37 semanas. En su primer hijo, es RH negativo. En su primer hijo no se colocó la vacuna, la unidad D, no se colocó. ¿Ya? Ahora viene con su segundo embarazo. ¿Ya? Entonces, a las cuantas semanas le indicamos que se coloque la unidad D. Y también papi también. ¿Hasta cuántas horas después? Ujú. Ya, repitamos. Hasta 4 semanas, ¿no? Piero Pablo Abanto, ¿es de esto? ¿Es de la clase? ¿Es de la clase Piero Pablo Abanto? ¿O es otro grupo? No es de la clase. Sandra Melissa Corda, ¿es de la clase? No son de la clase, ¿no? ¿Qué tal? Buenas. ¿Quién habla? ¿Piero Pablo? Chicos, ¿me pueden decir si Piero Pablo Abanto es de la clase o pueden otros alumnos? Ay. Ya, esa es teoría de las expectativas, el desempeño, recompensa, ¿no? Ya, Piero Pablo Abanto Alcántara, ¿presente? ¿Está o no está? Sandra Melissa Corda. Valeria Alejandra Costa Reina. Presente, digan. Christopher Antonio Acuña Vargas. Dayana Elizabeth Alcántara Rivera. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Doctora? Sí. Doctora, ¿qué tal? Disculpe, algunos compañeros no pueden contestar o van a estar escribiendo por el chat porque que tenemos examen a las 4:20 y algunos están en camino a dar el examen, por esa razón no pueden contestar. Ya, entonces hacemos eso, ya, entonces va entonces
Entonces terminamos, y ya yo les pongo acá a todos que han asistido, ¿verdad? Sí, doctora, no se preocupe. De igual manera yo también, el que le habla es el que se encarga de pasar la lista. No se preocupe. Sí, Ya, entonces lo pones en la lista, ¿ya? sí, Ya. sí, no se preocupe. Entonces ya vayan a dar su examen. Ya. Estamos viendo todo ok, ¿no, chicos? Ya les he dicho algunas preguntas que van a venir en el examen. Algo así van a venir. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Digan no o digan sí. Para terminar. Creo que no, doctora. Muchas No, gracias. claro. Ya, nos vemos. Cuídense. Suerte en su examen.